pregunta, no sé qué pastor pueda responderme. La pregunta es, ¿Dios creó el mal? ¿Dios creó el mal? Bueno, no sé, aquí voy a contestar yo. Pues Dios no creó el mal. Obviamente la palabra de nuestro Dios dice que Dios es bueno, e incluso tenemos una frase de los hijos de Dios, los cristianos, que decimos, Dios es bueno todo el tiempo. La palabra de Dios introduce la maldad cuando habla de Lucero, que él era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló maldad en él. Entonces Dios no creó la maldad. Si nosotros nos damos cuenta, la palabra de Dios dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando el Señor estaba haciendo la creación, dice, hagamos al hombre en su imagen y semejanza. Muchos preguntan o muchos afirman que ahí estaba Jesús, el Hijo, y eso no es cierto, porque el Señor ha creado sus ángeles mucho antes de crear la tierra. Incluso el plan de salvación, porque la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado desde antes de la fundación de este mundo. Entonces, Dios ve las cosas o llama las cosas que no son como si ya fuesen. Pero cuando habla de la introducción al mundo, de la maldad, es cuando se refiere a Satanás. Si nosotros damos cuenta, en Génesis capítulo 1, el verso 1 dice, creó Dios los cielos y la tierra. El verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó entre el verso 1 y el verso 2? Fue la caída de Lucero. Él vino a desorganizar, a desarreglar todo lo que ya había Dios hecho, porque dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. Ya había un orden, pero el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, los teólogos que nosotros hemos estado estudiando, creemos y afirmamos nosotros, en el nombre de Jesús, que esa caída fue la que vino a desbaratar todo lo que ya Dios había creado. Esa es una postura que podemos practicar entre todos los pastores, pero Dios no creó la maldad. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio una característica a todos que es el libre albedrío, que significa la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Obviamente, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, no habían comido del fruto que estaba en medio del huerto, que el Señor había dicho, no toques, no comas. Pero cuando vino la serpiente, y la serpiente antigua, que es Satanás, ya estaba en el huerto, estaba Satanás disfrazado de serpiente, engañando a Eva, y a través de Eva, incitando a su esposo, pues vino la muerte por un hombre. Pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, antes de eso ya estaba Satanás aquí. Entonces, la maldad no fue creada por Dios, sino alguien decidió por sí mismo. Y la Biblia dice que Satanás era, bueno, Lucero, no era Satanás, era Lucero, era perfecto hasta que se halló maldad en él. Bueno, no sé, ¿alguien más? Amén. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Dios lo bendiga. Bueno, Dios le bendiga a todos ustedes en esta mañana que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Aquí les saludamos desde la ciudad de Cali, Colombia. Y de seguro que algunos pueden estar escuchando ahora, pero otros después. Y bueno, mi pregunta tiene que ver un poco con el tema del yugo desigual. De hecho, en el tiempo de adolescencia, de juventud, definitivamente los chicos, los niños, las niñas, como lo llaman en diferentes países, llegan a un punto donde se enamoran. donde se enamoran. Entonces, obviamente la Biblia dice, ¿no?, que no os unáis en yugo desigual. Entonces, muchos niños, jóvenes, chicos, piensan que el hecho de que la otra persona, por el simplemente hecho de que asista a su misma iglesia o una iglesia de su misma organización, pero quizás en otra ciudad, ya quiere decir que ya están en un yugo igual. Pero, bueno, quisiera abordar esta pregunta empezando con este tema, ¿no? Porque la pregunta sería más o menos el hecho de que la persona que le guste a la chica o al chico esté en su misma iglesia,
¿ya quiere decir que el yugo es igual o no? Esa sería la pregunta, pastor. Los expertos. Don Alfredo Palacio. Bueno, yo le Bueno, ahí están los demás hermanos. Hermano Pastor Alfredo Palacios quiere disertar, hermano, y ya luego le sigo yo. Bueno, hermano, Hermano gracias. Ramón. Dios le bendiga. Bien, bueno, voy a dar de pronto algo para que si el hermano Ramón quiere continuar. Realmente, yo creo que todo creyente un creyente verdadero es una persona que ha tenido una experiencia completa con Dios. Entonces yo pienso que cuando una persona, un joven, quiere tomar una decisión de tener alguna relación con alguien del sexo opuesto, pues debe estar convencido de que esa otra persona ha nacido de nuevo, para que realmente haya unanimidad de pensamiento, de criterio, de aspiraciones. Pues la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, a veces una persona puede parecer buena, puede parecer una buena persona, tener buenos sentimientos. Y puede ser que la persona sea de una buena familia. Sin embargo, la Biblia nos muestra la necesidad de que para que haya unión verdadera, pues ambas personas tienen que haber tenido una experiencia real con Dios y haber nacido de nuevo. Entonces no basta con que simplemente la persona vaya a la iglesia o le guste, sino que uno debe estar convencido de que aquella persona, inclusive, no solamente que la persona sea bautizada. Cuando uno piensa ya en serio, por decir en el matrimonio, es también importante, ojalá que las dos personas sean llenas del Espíritu Santo, para no basar una confianza en nosotros mismos, sino realmente en la experiencia de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que puedo decir así de una manera breve. No sé si el hermano Ramón o el hermano quiera continuar. No. Estoy así pensativo. Bueno, el yugo se usa en los bueyes y se enyugan dos bueyes con la finalidad de que puedan caminar juntos, que hagan el mismo trabajo y que tengan resultados. Bueno, el resultado pues creo que es el mismo. Cuando hablamos de yugos desiguales, si una persona está con esa intención de realizar su vida con alguien, tiene que conocer exactamente cuáles son las cosas que lo motivan, que lo mueven, y que si hay futuro con esa persona. Uno puede estar en una iglesia y puede ver una joven o un joven, pero no precisamente podamos decir que sea la persona indicada solo porque está en la iglesia, ¿verdad? Puede ser que sus motivaciones, sus deseos sean diferentes a lo que él o ella tiene. Por ejemplo, yo he visto, mi experiencia me ha enseñado que de repente hay jóvenes que tienen futuro ministerial y se enamoran de alguien que no aspira a nada, simplemente quiere casarse y luego se enamoran y se casan y luego viene a ser un conflicto grande en la vida de ellos, porque él quiere ministerio, ya no quiere ministerio, o de repente ya tiene aspiraciones más seculares que él y empieza el conflicto, al final terminan en nada. Entonces se aparejan los bueyes para quedar en la misma dirección. No puede uno quedarse atrás y el otro adelante. Entonces eso es lo que considera la Biblia un yugo desigual. Alguien que no va a caminar por el mismo camino, ni va a ir por el mismo sendero que va el otro, ni van a hacer el mismo trabajo, sino que cada quien individualmente quiere hacer lo propio. Entonces, eso no es beneficioso en la vida de una persona, ¿verdad? Cristiana. He visto muchos casos, porque las personas creen que enamorarse es amar.
Y en realidad enamorarse no es del todo amar. Simplemente es una atracción y una transferencia que hay, pero uno debe saber si la persona de la cual está enamorada van a ser compatibles en ese aspecto de la vida, si van a jalar juntos esa carreta de la vida hasta el final. Si no, eso va a terminar en fracaso, no importa que estén en la iglesia o no estén en la iglesia. Hay cosas que así han pasado muchas veces. Y si podría dar una opinión de lo anterior que dijo el pastor Marvel, en cuanto si Dios creó a la maldad. O sea, la maldad no está creada como una finalidad en sí, sino la maldad es resultado de no practicar lo bueno, de no hacer lo bueno. El resultado de no hacer lo bueno es maldad. Entonces, la maldad no fue creada como una finalidad en sí para destruir algo, sino que es el resultado de la no práctica de la verdad. Esa es en realidad la maldad. Entonces, cuando uno desobedece a Dios, automáticamente está haciendo algo malo, pero no es una finalidad de la cual pues Dios se deleita en que haya maldad. Solamente. Amén. Me gustaría, hermanos, opinar acerca de lo que es el yugo desigual. Hablando de los principios bíblicos, ¿verdad? Desde un comienzo vamos a encontrar de que Dios separó a su pueblo. El pueblo de Dios era un pueblo selectivo, o sea, Dios lo apartó de los demás pueblos. Ahora, ¿por qué Dios apartó al pueblo de Israel de los demás pueblos? Simplemente para que ellos no tomaran sus costumbres. Vamos a encontrar en la Biblia que Benjamín desobedeció a Dios cuando Dios le dijo de que destruyera todas las ciudades, todas las naciones que habían a su alrededor, pero él no lo hizo. Al final ellos fueron contaminados, tanto así de que ellos se contaminan y empiezan a practicar las cosas de que este pueblo hacía, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo Dios? Porque, bueno, ellos tenían un diferente criterio acerca de la vida, acerca de Dios mismo, sus costumbres eran diferentes, ¿verdad? Sus metas, sus convicciones eran muy diferentes a las del pueblo de Israel. Ahora, la Biblia nos enseña en 2 de Corintios, el capítulo 6, versículo 14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Ahora, miramos nosotros que los reyes, cuando ellos optaban por agarrar esposas de otras naciones, siempre eran jalados a la idolatría, siempre eran jalados a apartarse del Dios vivo. Entonces, el principio que nosotros tenemos en yugo desigual es ese, de que no vengamos nosotros a ser jalados a apartarnos del Señor. Por eso tenemos que tener los mismos ideales, los mismos criterios, las mismas costumbres, las mismas metas, las mismas convicciones, la misma doctrina. ¿Por qué la misma doctrina? Porque si hay una pareja que tiene diferente doctrina, ya dentro de esa pareja ya va a haber conflicto. Entonces, el principio bíblico es ese, de que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y en este caso de la pregunta de nuestro hermano, es simplemente si hay una diferente doctrina, va a haber conflicto en el matrimonio. Y eso es lo que Dios quiere evitar, y también la palabra del Señor nos enseña de esta manera. Amén. Muchas gracias. Amén. Pues también tengo otra pregunta, y pues yo creo que esta es una duda que tienen muchos jóvenes y también niños, porque sabemos que Dios creó todas las cosas, pero la pregunta es, ¿quién creó a Dios? En cuanto a esto, me gustaría también opinar, ¿verdad? Es una pregunta bien difícil, porque ahora nosotros podríamos simplemente especular acerca de quién creó a Dios, porque no tenemos algo de qué agarrar, no tenemos una referencia benigna, o sea, una referencia que nos diga exactamente Dios fue creado en este punto o esto creó a Dios. Ahora, no podemos decir que Dios fue creado de la nada, porque de la nada va a salir nada, ¿verdad? O sea, de que Dios siempre ha existido. Hay una parte en la palabra del Señor que la Biblia nos enseña que las cosas reveladas le pertenecen al hombre, más las ocultas le pertenecen a Dios. Dios no le ha placido el revelarnos a nosotros
digamos, su existencia, cómo es su existencia. Pero de la nada no va a salir la nada. Lo importante es que Dios existe y está la veracidad de la creación, cómo Dios creó todas las cosas. Él es real en su creación, en su inteligencia, en su diseño, en muchas cosas que nosotros podemos referirnos de que Dios es real. Pero realmente, siendo honesto, no podemos agarrar una referencia benigna que nos diga quién creó a Dios verdaderamente. Amén. Si me permiten argumentar un poquito más acerca de esto, yo también me lo preguntaba hace tiempo. Yo también me lo preguntaba y creo que es una pregunta en muchos, ¿no? Sí tiene razón, hermano Cabrera, hay cosas ocultas. La definición de Dios, podríamos decir que Dios es atemporal. O sea, cuando se refiere a quién creó a Dios, podemos decir Dios es eterno. La definición de eterno en el diccionario dice el origen en el latín aeternus, y la idea de eterno dice se atribuye a aquello que no posee ni principio ni punto final, que no puede ser medido por el tiempo. Eso es algo eterno, que no tiene principio ni fin. Y cuando la Biblia habla de que no tiene principio ni fin, el Señor mismo dice, Él es la Aleph y Él es la Taf, quiere decir, Él es la Omega, el principio y el fin, ¿no? Entonces, cuando habla de las letras latinas en Apocalipsis, dice, yo soy el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 21, verso 33, cuando Abraham plantó un árbol, un tamarisco en Berseba, dice, invocó el nombre de Jehová Dios eterno. En Deuteronomio 33, 27 dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Y Salmo 45, 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Jeremías 10, 10 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Perdón, Jeremías 10, 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, el Rey eterno. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con Dios, su nombre, su trono, es siempre eterno, o tu trono sempiterno. La Biblia habla de Dios como el Dios eterno, que no tiene ni principio ni fin. Y eso pues son de las cosas que nosotros en la mente del hombre no alcanza a entender. Nuestra mente es finita. La Biblia habla de que Dios nos estableció a nosotros los tiempos, ¿no? Los límites de nuestra habitación y nos ha prefijado los tiempos. Quiere decir que Dios es atemporal. Por eso cuando Juan escribe en el libro de Apocalipsis, él escribe la venida del Señor, pero todavía no había pasado, porque Dios le reveló a Juan en el Espíritu las cosas que habían de suceder. Daniel lo vio también en muchísimo tiempo antes. Entonces quiere decir que, por eso dice la Biblia, Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen, porque para Él el tiempo no le afecta. Él es el que gobierna el tiempo, ¿no? Y la Biblia habla de esa característica de Dios que es eterno, que no tiene principio ni fin, aunque los cielos incluso no pueden contenerle, el entendimiento del hombre es limitado, y hay muchas cosas que en realidad nuestra mente finita no va a entender de Dios, pero tenemos la palabra de Dios para eso, y la palabra de Dios dice que nuestro Dios es eterno, que no tiene ni principio ni fin. Por eso dice él mismo, yo soy el principio y el fin, ¿no? Amén. Muchas gracias, pastores. Dios les bendiga. Amén, amén. Algo quiero aportar aquí también, lo que está hablando el hermano Marbel y el hermano Cabrera. También, bueno, hay una parte de la Biblia donde dice, hablando de la profundidad de Dios, su naturaleza, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, la profundidad de las riquezas, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Es decir, antes de él no hubo nadie que le diera consejo, le enseñara. Dice, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. Entonces eso nos muestra que antes de él es imposible que hubiera existido algo. Y como el hermano está diciendo, realmente hay una eternidad en Dios que nos enseña que antes de él no hubo nada, ni hubo nadie. El nombre de Dios de por sí mismo, cuando se le reveló a Moisés, él le dijo, yo soy el que soy. Ese nombre yo soy y el nombre que entendemos como Jehová en la Biblia, ese nombre tiene el sentido de los tres verbos, pasado, presente y futuro. El que es, el que era, el que será
que ha de venir. Y significa que alguien que tiene existencia en sí mismo. Da ese sentido, él tiene existencia en sí mismo, él no depende de su existencia de nadie, aunque como dice también la Biblia en otra parte, que su entendimiento es infinito, no hay quien lo alcance. Entonces nuestra mente es tan pequeñita comparada con Dios que es imposible entrar en esas profundidades también de Dios. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Quiero decir nada más una cita respecto a esto. Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 43. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces es una cita bíblica que nos habla de que no hay Dios antes ni hay Dios después de nuestro Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿no? Entonces, también argumentando, porque mucha gente cree que Jesús es otro Dios, no, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, como dice Hebreos capítulo 13, ¿no? Amén. Entonces, esas son las preguntas que teníamos. Todavía quedan unas dudas. Más ahorita, más adelante, entonces seguimos preguntando. Pastores, muchas gracias por su respuesta. Creo que todo ha sido muy claro. ¿Cierto, hermano? Sí, sí, definitivamente. Muchas gracias. Dios les bendiga. Ok, jóvenes, Dios me les bendiga a ustedes también. Y bueno, yo creo que hay muchísimas más inquietudes con respecto a los jóvenes preguntan. Creo que podemos indagar un poco más, según lo que veo en la web, gloria al Señor. Podemos profundizar un poco más sobre el yugo desigual. Alguien preguntaba, ¿con quién me casaré? Es la gran pregunta que los jóvenes a su edad temprana se empiezan a maquinar, ¿verdad? A pensar. Bueno, ¿cómo será? Se piensa en ese príncipe azul o en esa princesa que va a salir de alguna parte, ¿no? Y se habla sobre me enamoré a los 13 años, me enamoré, a los 14 años me enamoré. Es la gran inquietud que se maneja entre ellos. A ver, panelistas, ¿qué más podemos aportarles a los jóvenes que de seguro en este momento es lo que está circulando en sus mentes, ¿no? No, pastor, es que porque usted no sabe lo que yo siento. Yo me enamoré. Recuerdo una oportunidad, una joven estaba recién llegando a la iglesia y fue un sábado a la iglesia y en ese sábado se conoció con otro joven que estaba hasta ahorita, era la primera vez que iba a la iglesia. De repente, ya la próxima semana, el día sábado, desaparecieron. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y fuimos a buscarles. No, la joven se había ido con el muchacho. Bueno, se habían escapado pues en su intimidad. Y cuando se les encuentra, se les pregunta, bueno, ¿y ustedes de cuándo se conocieron y cuándo se enamoraron? Y ellos dijeron, ayer. O sea, es una respuesta que lo deja a uno como, ¿cómo? ¿Qué podríamos aportarle a estos jóvenes que en esta etapa donde todo, vamos a decir, la parte hormonal está en un movimiento tremendo, así como está el crecimiento físico, también el crecimiento emocional, un montón de emociones allí, una mezcla tremenda. Entonces el joven dice, no, es que estoy enamorado. Conocí también a otro joven que, como dice la escritura de Amnón, se enamoró para enfermarse, o sea, era un amor enfermizo, según él era amor, ¿no? No comía, no dormía, no es que, no, es tremendo. ¿Qué tanto podemos aportarle a esos jóvenes? Porque pienso que en este momento es como lo que más se está triturando en sus mentes, ¿no? Las preguntas que más nos llegan al respecto. A ver, pastores, pues nos quedan unos 10 minutos que pudiéramos profundizar más en esta pregunta. Primeramente, hermano, tenemos que entender las tres clases de amores que hay, ¿verdad? Primeramente encontramos el amor erótico o el amor eros. Luego encontramos el amor filial, que es el amor entre familia, y el amor agapeo, que es el amor agape, que es el amor de Dios. Ahora, la combinación del amor agapeo, del amor filial y el amor erótico se encuentra en la pareja. Muchas veces el amor que
despliega en los jóvenes al verse es el amor erótico. El amor erótico los va a llevar a la ansiedad de conocerse en una forma sexual. Generalmente los jóvenes que se juntan o vienen a ser pareja de esta manera no duran mucho tiempo, porque hasta donde terminó el deseo, ahí terminó el amor que ellos podrían sentir por la persona a la cual ellos se han unido. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre si nuestro amor es realmente amor, ¿verdad? Y no solamente el amor erótico, porque solamente podemos tener el amor erótico, pero no el amor filial. El amor filial lleva más cariño, el amor filial lleva más conocimiento, más comprensión, más unidad, ¿verdad? El amor filial es el amor dentro de una familia, hermanos, padres, pero en la pareja, como dije anteriormente, estos dos amores se unen, el erótico y el amor filial, lo cual permite que las parejas permanezcan más tiempo juntas. Podría extenderme en esto, pero me gustaría que nuestros hermanos pastores que están aquí también participen en este tema. Bendiciones. Amén, Pastor Alfredo. A ver, estoy fuera, okay. Bueno, hermano, la verdad es que, bueno, cuando se piensa por lo menos en una relación, sea noviazgo, yo creo que la mira es llegar a algo más serio, ¿no? El matrimonio. Entonces pienso que uno debe mirar a largo plazo las cosas, no pensar solo en el momento. De pronto la atracción, que la otra persona me gusta, me parece una persona, sino que hay que mirar las cosas y mirar también las experiencias que han tenido otros. En la iglesia hemos visto muchas experiencias, se han visto jóvenes que se han casado, así como dice, enamorados por una atracción, y no ha habido, digamos, poder humano de pronto que le haga existir consejo de los padres, del pastor, de líderes en la iglesia, porque piensan que lo que quieren es interrumpirle. Lo que no entienden es que hay que esperar que las cosas realmente se vayan viendo como son. Y el tiempo va mostrando muchas cosas. Entonces, por eso es bueno también mirar las experiencias de personas que han fracasado en esta relación, porque simplemente miraron un atractivo físico, miraron un gusto, no sé, de algún tipo emocional, pero no pensaron en realmente lo que es serio, en lo que es entablar una relación como esta. Porque hemos aprendido que después de la salvación, creo que lo más importante es el matrimonio. Y esto es una cosa que realmente uno como joven a veces sí se enamora y mira, le gusta, pero uno a veces no tiene como unas buenas bases para eso. Y es bueno esperar, como la pregunta era, digamos, que una persona está yendo a la iglesia, está yendo, pero no es todavía una persona convertida. Siempre es bueno esperar que esa persona vaya dando fruto, que vaya viendo la obra de Cristo en ella, los cambios que Dios va dando. Y nunca es bueno interrumpir la obra de Dios en una persona, porque una persona que llega a la iglesia y llega otro joven, una joven, y empieza a entablar una relación con ella, eso puede interrumpir la obra de Dios en esa persona, porque esa persona va a cambiar realmente su visión o su mirada y va a comenzar a tener ya un interés en una persona y puede perder de vista el objetivo de lo espiritual. Entonces nunca es sano que un creyente entable una relación con una persona que apenas está llegando a la iglesia. Es mejor que Dios trate a esa persona y orar por esa persona, pero no mostrar ningún interés en ella afectivo, sino simplemente el interés de guiarle a los pies de Cristo. Y si más adelante ya se ven las posibilidades, pero que la persona realmente haya tenido una experiencia con Dios concreta, ya se puede pensar, pero antes no es saludable realmente eso, porque en lugar de hacerle bien, va a dañar a la otra persona que está llegando a la iglesia y después ella misma se puede hacer daño. Entonces pienso que nunca es saludable esa relación, aún por la experiencia. De acuerdo con el hermano Alfredo Palacios, eso siempre se está viendo, que como que hay siempre una carestía, hay una necesidad y la gente está esperando tal
Los muchachos están esperando que alguien caiga a la jaula y están ya listos como para asegurarlo y para que nadie se lo quite. Y dañan a la persona que viene entrando, lo quieren asegurar tanto que lo pierden. Y en realidad terminan involucrándose sexualmente cuando todavía no tienen definido si es que en realidad esa va a ser la persona que Dios tiene para su vida. Se ven repetidamente esas cosas en las iglesias. Hace unos días atrás, esto es una mujer que enviudó, una hermana que enviudó, y llegó un joven, parece que lo venía adelantando ya, y rapidito le cayó encima y todo eso, ya listo todo, pues como que ya todo estaba planeado. Y hacer desistir a una persona de esa idea es pelear contra el mismo infierno a veces, porque como que premeditan la situación, como que todo lo van hilando, y bueno, ya vienen a donde uno como pastor ya con algo ya preestablecido, y no hay forma de hacerle retroceder. Y cuando uno ve el carácter de la persona, el carácter cristiano que tiene, o si todavía es temperamental, su crecimiento espiritual, se echa a perder una persona, totalmente se echa a perder. No hay futuro a veces espiritual para una persona que al nomás caer alguien le echa el guante, lo asegura, lo afirma, ya le da todo lo que piensa que lo va a envolver, lo envuelve y al final termina perdiéndolo todo, ¿verdad? Terminan saliendo a veces los dos. Entonces, para mí el concepto del matrimonio, hablando de yugo desigual, es madurez. Si hay madurez, una persona está lista. Una persona puede tener 30 años y eso no significa que esté listo para casarse, porque si no es maduro, no importa la edad, ¿verdad? Hay personas que maduran a temprana edad y otros, conozco personas de 50 años que no están listos para casarse porque no maduraron. Andan buscando cosas que no van a encontrar en una persona, ese es el otro problema. Porque cuando uno se casa, se tiene que casar con alguien que lo levante, no que lo eche abajo. Pero la mayoría de las personas, cuando simplemente se enamoran, no están pensando en el futuro, están pensando en el momento, cómo satisfacer esa necesidad hormonal. Porque hay un tiempo donde uno no piensa con la mente, sino con las hormonas, y las hormonas no sirven para pensar, simplemente disparan todo. Y han destruido sus vidas, divorcios, hijos que, bueno, no disfrutaron absolutamente nada rápidamente, como uno de los matrimonios que miramos en la Biblia. Yo hablaba ese día, Sansón. El matrimonio de Sansón duró 7 días nada más. 7 días duró el matrimonio de Sansón porque hormonalmente él se disparó. No era un yugo igual lo que él consiguió, fue un yugo totalmente desigual. Era una filistea, ¿verdad? Estaba más apegada al pueblo de ella que al pueblo de él, al Dios de ella que al Dios de Sansón, y sus padres no estaban a favor, pero él porfió y dice, esa es la que quiero, esa es la que me gusta, esa es la que tómenla para mí, y esa tiene que ser, y esa tiene que ser, y esa tiene que ser, y le fue mal. Después no volvió a entablar una relación matrimonial con nadie, sino que se dedicó a ser un aventurero y fornicario. Entonces, ¿por qué razón? Porque las hormonas no siempre sirven para pensar, ¿verdad? Disparan todas las alarmas de nuestra vida y pueden entorpecer el desarrollo de una buena vida con Dios. Ese es un gran ejemplo que tenemos en la Biblia de Sansón. Sansón, 7 días, yo creo que rompió el récord de Cristian Castro, ¿verdad? 7 días le duró el matrimonio a Sansón y nunca más. Y después, como quedó afectado, parece traumado de esa relación matrimonial, que no volvió a casarse, no volvió a buscar una mujer correcta tampoco. No lo hizo. Entonces, hay personas que han entrado así a la iglesia, ¿verdad? Y se encontraron con una hermanita por ahí que estaba dispuesta a todo para conquistar el amor de su vida, al príncipe azul, y le salió un sapito o un sapo. Y se perdió su vida espiritual, se perdió
aún en su vida material o secular, que no aspiró a nada, se le interrumpió la vida, tuvo hijos, después tuvo que criarlo solo porque no supo visualizar bien con qué persona se estaba involucrando. Entonces, no solamente eso involucra los sentimientos, hay que tener también mentalidad, qué es lo que quiere uno, qué es lo que aspira, y si la persona le va a ayudar a levantarla, no a echarla abajo. Pastor Marvel. Sí, bueno, yo quisiera hablar sobre que Dios planificó que el hombre y la mujer estuvieran juntos. O sea, no estamos hablando de que Dios no quiere que el hombre y la mujer estén juntos, sino digo, se unirán y serán una sola carne después que había pecado, ¿no? Entonces, el plan de Dios es que la mujer y el hombre se unan, pero hay un tiempo para que deben unirse. Y debemos recordar que cuando alguien se une con otros, dice la Biblia, y serán una sola carne. Pues yo siento que los jóvenes deben aprender a esperar, y esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Hemos hablado de que necesitamos orar para las parejas de nuestros hijos, los matrimonios de nuestros hijos, que debemos enseñar a nuestros hijos en el camino de Dios, como Jesús dijo, instruid al niño en mi camino para que aún siendo grande no se aparte de él. Proverbios en el capítulo 1 dice que el principio de toda sabiduría es el temor al Señor, y lo que mejor podemos hacer es promover el temor hacia nuestro Dios, porque cuando uno está joven, uno no entiende muchas cosas de Dios. Bueno, yo estoy grande y tampoco entiendo muchas cosas de Dios todavía, porque son profundas, se tienen que estudiar, escudriñar. Jesús mismo dijo que tenemos que escudriñar las Escrituras. Pero tenemos que recordar que el matrimonio es una figura de lo que el Señor Jesucristo va a venir a hacer con su iglesia. Se van a celebrar las bodas del Cordero. Y piensen en esto los jóvenes. ¿Creerían ustedes que Jesucristo, el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso, que es santo, se va a casar con una iglesia que tenga mancha, que tenga tacha, que tenga arruga? La Biblia dice que nuestro Señor se va a casar con una iglesia sin mancha, sin tacha, sin arruga, una iglesia santa, que ha sido perfeccionada. Entonces, debemos de pensar eso en nuestra propia relación. El Señor dijo que los que estamos cansados, trabajados, que llevemos su yugo, que es más ligera su carga. Pero muchos no quieren llevar el yugo de Dios, quieren vivir sus propias vidas, su propia voluntad. Y lo que la palabra de Dios dice es otra cosa, que debemos de vivir en la voluntad de Dios. Entonces, para todos los jóvenes, la sugerencia es, esperen, hay tiempo para todo, Dios nos va a dar tiempo para todo. Entonces, porque se asemeja, recuerden que Jesucristo se va a casar con su iglesia, ¿no? Él es el prometido, Él es el que va a venir a celebrar las bodas. Y por eso la parábola de las vírgenes dice que estemos atentos, que tengamos nuestro aceite extra. Y el Señor habla de esas bodas del Cordero y dice varias parábolas. Hay que estar vestidos de bodas. Entonces, y la vestidura para estar vestidos de bodas es la santidad. Entonces, lo que nosotros debemos de buscar y debemos de procurar, jóvenes, es la presencia de Dios todos los días. Leer la Biblia todos los días, orar todos los días. Y para eso tenemos, gracias a Dios, el culto de guardianes todas las mañanas. Amén. Tenemos programas en la noche. Y hay como dice la hermana Denise, estoy totalmente de acuerdo con eso. De lo que usted llene su corazón, su vida, es lo que más va a haber en usted. La Biblia dice en el libro de Jeremías que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Entonces, si el corazón es perverso, quiere decir que puede ser cambiado o ha cambiado de lo original hacia lo falso. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Yo por eso digo y confirmo, no haga caso a su corazón es perverso y engañoso. Haga caso a la voluntad de Dios y para eso tenemos la palabra de Dios. Y dirán los jóvenes, es que ya no queremos palabras, sí, pero la palabra de Dios es la guía. Ya hemos escuchado aquí con diferentes pastores que la palabra de Dios, la Biblia, es el manual para la vida del hombre, para una buena vida del hombre, para una vida agradable ante los ojos de Dios. Y jóvenes, esperen, porque muchas veces por no esperar, agarran cualquier cosa. Y tiene razón nuestro hermano Ramón. Tomamos el ejemplo de este juez de Israel, muy conocido y muy afamado, Sansón, que no quiso él buscar de su propia parentela, de su propia creencia, de su propia familia. Entonces, y echó a perder todo. Le quedó como un animal de carga, haciendo el trabajo de un animal de carga, sin ojos. Y al final, después de haber
en lugar de haber tenido una victoria contundente sobre los filisteos, él dijo, muera yo y los filisteos. Porque él pensó que ya no había esperanza para él, pensó que él ya no tenía nada que hacer en este mundo. Yo le voy a decir, jóvenes, esperen. Si ustedes oran por su matrimonio, oran por su pareja y buscan a Dios, Dios le va a enviar la persona correcta a su vida. Una persona que les ayude a llevar la carga, ese yugo, porque como bien decía el hermano Pastor Alfredo, pues ustedes no lo saben, los bueyes desde jóvenes se ponen en un solo yugo. Entonces, si usted, un buey ya que fue criado por otro lado y fue criado por otro lado, los ponen juntos, esa yunta, que se llama la unión de dos bueyes, no jalan parejo. Uno jala por un lado, otro jala para el otro. Por eso los bueyes, las yuntas de bueyes, se ponen jóvenes para que se acostumbren a andar juntos, viajando para un mismo lado. Entonces, eso es mi participación. Quiero agradecerles su paciencia. Gracias. Amén, amén. Gracias, pastores. Dios me les bendiga grandemente, hermana Dana, hermano David. Gracias por su participación. Gracias por todas estas preguntas.